Entramos en la sección de salud, pero es que se nos ha unido la sección de salud con la actualidad, porque ya estamos hablando desde que hemos comenzado Madrid Contigo de salud, ¿verdad? En este caso de la supuesta fiebre hemorrágica. Además que María. sí estaremos muy pendientes, la información es fundamental, alerta cero de momento, pero sí que está bien que las autoridades sanitarias nos informen cuanto antes para pues que no estemos preocupados. Bueno, hoy vamos a hablar de dislexia. La dislexia. Miren, a lo mejor ven que su hijo, en vez de leer cafetera, lee catefera. O en vez de leer, cuando le ponen a leer la cartilla, camiseta, lee catiseta, o teléfono, telétono. Incluso los números, pues quizás los escribe así. Puede haber dislexia. Entonces, eso que dice usted, pero bueno, que no sabe poner el 6, que lo pone del revés, o el 9, pues a lo mejor puede haber detrás de esto un problema de dislexia. Pero como es un problema que afecta más de lo que parece a muchos jóvenes y que tienen muchos problemas con lo de los estudios, hemos traído aquí con nosotros a alguien, bueno, la dislexia no tiene curación, pero por ejemplo Pablo García Horcajo, que la sufre, sí que ha sabido superar y poner los medios para... Pablo, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tú qué sentías cuando...? Pues sobre todo sientes que aunque tú no te estás dando cuenta, no lees como el resto de chicos, no estás atento en clase, entonces en los estudios no empiezas a ir muy bien y realmente es que no sabes por qué. Cuando eres muy pequeño no sabes muy bien por qué. Y traemos con nosotros también a Mari Carmen Horcajo, que es la madre de Pablo, porque Mari Carmen... Qué impotencia cuando te dicen los profesores, su hijo no vale para el estudio, pero usted nunca tiró la toalla. Bueno, yo lo que vi en Pablo, lo principal es que me parecía que era un niño listo. Yo tenía un niño de 2 años mayor que él, y la verdad es que hablaba casi igual que él, el hermano. En todo el desarrollo era normal, pero sin embargo, en cuanto empezó con la lectura, decía que le dolía la cabeza, no quería leer, se saltaba frases, se saltaba palabras, invertía. Tenía que ponerse una regla para bajar la lectura y ya me preocupó porque a nosotros nos gusta mucho leer y nos sorprendió mucho esto. Hablé con mi hermana, que es pediatra, y me recomendó que fuera a un centro especialista en este tema. Y fue un cambio radical en el niño. O sea, de haber estado bastante deprimido y nervioso en clase, no quería ir al cole, se ponía malo y tal, a de repente notar que el niño empezó a progresar. Yo creo que si se toma a tiempo, si se coge a tiempo y si los padres se conciencian a tiempo y si tienen tesón y paciencia y esfuerzo y esperanza, todo esto se logra. Se logra que el muchacho logre unas habilidades y desde luego lo logran en el centro, porque los padres, por mucho que hagan, yo soy bibliotecaria, pero... Carmen y Pablo, es que precisamente hemos traído este ejemplo para dar un impulso positivo y de esperanza a quienes sufren la dislexia, porque es que Pablo no solamente sirvió para estudiar, sino que además sacó beca de excelencia en la universidad. Toma ya. Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás estudiando? Soy fisioterapeuta. Mira qué bien. Es fisioterapeuta y además trabaja en ayudar a la gente con dislexia. Trabajo en el centro donde de pequeño iba a tratarme la dislexia, entonces bueno, es un poco devolver todo lo que te han dado, conseguir devolverlo al final, trabajando con gente que en este caso es rehabilitación física. Lo entiendes mejor que nadie. Sí, la verdad es que sí. Claro que si te llega un niño así, vamos, te pones en su piel directamente, claro. Y Maite Schuller, que es la directora de la Clínica de Rehabilitación CRL. Maite, ¿qué es exactamente eso de la dislexia? O sea, ¿qué pasa ahí dentro para que pues los niños sustituyan las palabras, no sepan muy La bien? dislexia es un problema específico y persistente en el aprendizaje de la escritura. ¿Qué ocurre? Son personas que tienen un funcionamiento cerebral, la actividad cerebral a la hora de leer es distinta que la del normolector. Entonces eso les produce una dificultad para manipular los sonidos del habla, reconocerlos, reunificarlos, almacenarlos en memoria, recuperarlos, y ese es el problema que hoy en día sobre el cual hay mayor consenso en considerar que es el problema de la dislexia. O sea que por un lado es un aspecto neurobiológico, un aspecto cognitivo y luego unas manifestaciones que son las que tú has relatado. ¿Os parece que veamos algunos ejemplos de cómo veis los disléxicos para así ayudar a personas que puedan tener en estos momentos la duda de, oye, pues ¿y si mi nieto fuera disléxico? Vamos a verlo, por ejemplo, la rotación. ¿Qué pasa con la rotación? Cambiáis, ¿no?, el orden de algunas sílabas, a ver si lo vemos. Mirad, por ejemplo, la S la ven ellos así.
Pablo, tú ahí nos puedes ayudar mucho. El 5, por ejemplo, a lo mejor se ve del revés, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo con palabras también se nota mucho el hecho de que muchas veces las palabras directamente las cambias de sentido, los números, en vez de 45 tú lees 54, en vez de una D al final ves una B. Claro, Es que eso al te hacen final- la pregunta, ¿cuándo acabó la Guerra Civil Española? Y en vez de poner el 39, aunque lo sepas, pones el 93 y ya tienes mal la respuesta del examen, efectivamente. Vamos a ver también las inversiones, que así también lo ven ellos. Las inversiones que sustituyen como las sílabas, ¿no? En vez de las, leéis sal, en vez de cafetera, catefera, y en vez de, hemos puesto ahí unos ejemplos, caminar, canimar, ¿no? Entonces eso dificulta bastante, es otro de los síntomas, ¿no, doctora? Sí, las inversiones son otro síntoma. Estos síntomas son cuando los sujetos ya leen, ¿eh? Y hay otros signos que sería importante hablar de ellos que se producen antes de que los sujetos lean. Que por O sea, ejemplo, son muy ¿cuáles chiquititos, son? ¿no? Sí, Cuando son muy pequeñitos se puede, cuando son entonces. pequeños, se ha comprobado desde niños con 5 años y que ya tienen dificultades pues para distinguir, por ejemplo, si dos palabras empiezan de igual, su inicio es igual o no. Por ejemplo, entre dar y bar, ellos ese tipo de trabajo les cuesta, o identificar los sonidos que tiene una palabra o las sílabas que tiene una palabra. Ese tipo de tareas ya sus circuitos cerebrales no funcionan igual que en los sujetos que no tienen riesgo de ser disléxicos. O sea, que en esos juegos que hacen los pequeñajos de palabra y dar una palma por sílaba, ahí sí que podemos detectar pues que a lo mejor dan solo dos. Sí, o... por eso la escuela tiene un papel fundamental. Y luego la familia, por supuesto, también. Luego también hay otra cosa que se llaman distorsiones. Claro, se distorsiona la palabra, lo van a ver. Almuerzo, almuerfo, desayuno, desayuno, se cambia como una de las letras, ¿no? Sí. Qué complicado es esto, Pablo. Es complicado. Claro, es con complicado. razón tú te leías lo que te entraba de materia en la universidad 2 meses antes. 2 meses antes. Sí, la verdad es que para preparar los exámenes yo me daba cuenta de que cuando mis compañeros necesitaban un mes, 3 semanas para preparar un examen, yo ya directamente desde 2 meses antes me iba a la biblioteca y empezaba pues a estudiar, a repasar, a hacer esquemas. A mí el hecho de hacer esquemas, el impacto visual me ayuda mucho a la hora de estudiar, la verdad, y luego pues lo recuerdo con mucha más facilidad. Pero luego a la hora de escribir, por ejemplo, porque claro, tú te lo aprendes 2 meses antes, pero tú cuando vas a hacer el examen puedes cambiarlo todo. Sí, sí, pero ¿Y eso te ha perfectamente. sucedido también? Me ha sucedido Y a en pesar de muchos eso, con exámenes. beca excelencia. Sí, Bueno, tienes un hijo excepcional. No es excepcional. Yo creo que el tesón, el esfuerzo y la paciencia, sobre todo la paciencia de los padres, estar mucho encima, ¿eh? Y que el hijo no es tonto, ni es vago. Y No, ya, luego ya, lo estamos confiar en viendo. los profesionales, por supuesto. Claro, porque por tiene que ser mucho los que que yo sepan, intente, si no hay un profesional por medio que te eche una mano, no. Mari Desde Carmen luego. estuvo ahí, RQR, la Yo madre coraje iba contra un la día, sí y dislexia. uno no, al centro de rehabilitación y mi hijo hacía los deberes en la sala de lectura. Eso se me cae el alma a los pies verle, ¿eh? Y salió adelante. Y igual que él pueden salir cualquier muchacho porque esto es así, o sea, es una carrera contra reloj, pero tú quieres lo mejor para tu hijo y te sacrificas y ya está. Hay horizonte, hay horizonte. Pablo, Mari Carmen, Maite, gracias por venir. Oye,